Hay un hombre cuyo nombre ha atravesado 2000 años de historia, un hombre que dividió el tiempo en dos, antes de él y después de él. Pero si te pregunto ahora mismo, ¿quién fue realmente Jesús de Nazaret? ¿Qué responderías? Tal vez dirías el Hijo de Dios, el Mesías prometido, el Salvador del mundo, y tendrías razón, pero aquí está la verdad que pocas personas se detienen a contemplar. La imagen que tienes de Jesús fue construida, editada, filtrada y en muchos casos silenciada. Durante siglos hubo evangelios que nunca llegaron a tus manos, testimonios completos de quienes caminaron junto a él, que fueron ocultados, destruidos o declarados heréticos por las autoridades religiosas de turno, no porque fueran falsos, sino porque revelaban aspectos de Jesús que no encajaban en la narrativa oficial. Y aquí comienza algo extraordinario, porque cuando abres esos textos prohibidos, cuando lees las palabras que fueron censuradas, cuando investigas los documentos que sobrevivieron escondidos en cuevas y desiertos, descubres a un Jesús más complejo, más humano, más poderoso y más incomprendido de lo que jamás te enseñaron. Un Jesús que no vino a fundar una religión institucional, un Jesús que enseñaba el despertar interior, la transformación del alma, la conexión directa con el Padre sin intermediarios humanos. Un Jesús que hablaba de misterios profundos del reino que solo unos pocos podían comprender. Un Jesús que reía, que lloraba, que sentía, que cuestionaba, que sufría y que también se enfrentó a las estructuras de poder religioso de su época con una valentía que lo llevó a la cruz. Este no es un video para atacar la fe, es un video para profundizarla, porque la verdad nunca destruye la fe auténtica, solo desmantela las mentiras cómodas. Y hoy vamos a caminar juntos por un territorio que ha sido marcado como prohibido durante casi 2000 años. Vamos a explorar lo que los evangelios ocultos, los manuscritos apócrifos y las investigaciones históricas más rigurosas revelan sobre la identidad real de Jesús, no desde la fantasía, no desde la especulación vacía, sino desde los textos, desde la historia, desde la arqueología y desde el testimonio de aquellos que lo conocieron personalmente. Prepárate, porque lo que está a punto de revelarse no te dejará indiferente, y tal vez, solo tal vez, cambie para siempre tu forma de entender quién fue realmente el hombre que caminó sobre las aguas. Diciembre de 1945. Desierto de Nag Hammadi, Egipto. Un campesino llamado Muhammad Ali al-Samman está cavando cerca de un acantilado rocoso, buscando fertilizante natural para sus cultivos. Su pala golpea algo sólido. No es una piedra, es una vasija de barro sellada, enterrada desde hace más de 1600 años. Al principio duda en abrirla. Hay supersticiones en la región. Se dice que las vasijas antiguas pueden contener genios malignos, pero también oro. Rompe la vasija. Dentro no hay oro. Hay algo mucho más valioso. 13 códices de papiro, perfectamente conservados. 52 textos antiguos escritos en copto, evangelios completos que la Iglesia primitiva intentó borrar de la historia, entre ellos el Evangelio de Tomás, el Evangelio de Felipe, el Evangelio de María Magdalena, el Evangelio de la Verdad. Textos que contienen enseñanzas directas de Jesús que nunca fueron incluidas en el Nuevo Testamento oficial. Muhammad no sabía leer. Envolvió algunos manuscritos en su túnica y los llevó a su casa. Su madre, sin entender su valor, usó parte de los papiros como leña para cocinar, pero lo que sobrevivió llegó a manos de eruditos, historiadores, teólogos, y cuando comenzaron a traducirlos, se encontraron con algo perturbador. Jesús hablaba diferente en estos textos. No repetía parábolas sencillas para las masas. Hablaba de gnosis, de conocimiento interior, de la luz oculta dentro del ser humano, de la divinidad que reside en cada alma despierta. Y aquí está el primer gran descubrimiento que casi nadie menciona. Jesús no enseñaba lo mismo a todos. En los evangelios canónicos hay un detalle que pasa desapercibido para la mayoría. Jesús habla en parábolas públicamente, pero en privado revela el verdadero significado solo a sus discípulos más cercanos. Marcos 4:11 lo dice claramente. A ustedes se les ha dado el misterio del reino de Dios, pero a los que están fuera todo se les presenta en parábolas. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús ocultaba enseñanzas? ¿Por qué existían misterios del reino reservados solo para algunos? Los evangelios ocultos responden esa pregunta, porque Jesús no vino a fundar una religión de masas controlada por sacerdotes.
vino a despertar la conciencia dormida de aquellos que estaban listos para ver. Y eso era peligroso para quienes vivían del control religioso, pero aquí la historia se vuelve aún más intrigante, porque esos manuscritos no fueron los primeros en ser escondidos. Ya en el año 367 de Cristo, el obispo Atanasio de Alejandría emitió una carta oficial ordenando que todos los textos cristianos no autorizados fueran destruidos. Solo los 4 evangelios oficiales, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, serían permitidos. El resto debía desaparecer. Y así fue. Durante más de 1000 años, esos evangelios fueron considerados perdidos para siempre, hasta 1945, hasta que el desierto devolvió lo que la institución había enterrado. Pero aquí hay un detalle que casi nadie ha notado. Los evangelios ocultos no contradicen los evangelios canónicos, los completan, revelan las enseñanzas profundas que Jesús compartía en secreto, las verdades que no podían ser escritas abiertamente porque las autoridades romanas y religiosas las habrían considerado subversivas. Y cuando comienzas a leer esos textos con ojos abiertos, algo comienza a encajar. Las piezas del rompecabezas que siempre faltaron finalmente tienen sentido. Pero para entender quién fue realmente Jesús, primero debemos regresar al pasado, a un tiempo olvidado, a una época en la que su mensaje original aún no había sido diluido por el poder imperial. Y es allí, en ese pasado enterrado, donde comienza la verdadera revelación. Imagina por un momento que pudieras retroceder 2000 años, que pudieras caminar por las polvorientas calles de Galilea, que pudieras sentarte junto al pozo de Sicar o recorrer los caminos de Judea al lado de un grupo de hombres y mujeres que siguen a un maestro joven, radical, magnético. Ese maestro no lleva corona, no viste túnicas bordadas en oro, no tiene ejército, no tiene palacio, pero cuando habla, algo en su voz desarma las certezas. Cuando mira, algo en sus ojos revela verdades que las palabras no alcanzan a expresar. Ese hombre es Jesús. Y lo primero que debes entender es esto: Jesús no era cristiano. Suena extraño, ¿verdad? Pero es históricamente preciso. Jesús era judío, nació judío, vivió como judío, enseñó en sinagogas, citaba la Torá, celebraba la Pascua, respetaba el Shabbat. El cristianismo, tal como lo conoces hoy, no existía en su tiempo. Fue construido después de su muerte, mayormente por Pablo de Tarso, quien nunca conoció a Jesús en vida. Entonces, ¿qué enseñaba realmente Jesús? Aquí está la clave que los evangelios ocultos revelan con claridad cristalina. Jesús enseñaba la transformación interior, no la religión exterior. En el Evangelio de Tomás, uno de los textos más antiguos descubiertos en Nag Hammadi, Jesús dice: «Si sacas lo que está dentro de ti, lo que saques te salvará. Si no sacas lo que está dentro de ti, lo que no saques te destruirá». Esto no es una enseñanza sobre rituales, no es sobre cumplir leyes externas, es sobre descubrir la divinidad que ya reside en ti. Y aquí viene algo profundo que la mayoría de las iglesias nunca te explicarán. Jesús no vino a decir «yo soy especial y ustedes no». Vino a decir «yo soy el camino, y si me siguen, ustedes también pueden hacer lo que yo hago, incluso cosas mayores». Juan 14:12 lo confirma. De cierto les digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él también las hará, y aún mayores hará. ¿Lo ves? Jesús no vino a crear una jerarquía religiosa donde él está en la cima inalcanzable y tú abajo en el pecado eterno. Vino a mostrarte que tú también puedes despertar, que tú también llevas la chispa divina, que tú también puedes ser transformado. Pero esto, claro, era peligroso, porque si las personas descubren que no necesitan intermediarios para conectarse con Dios, ¿para qué necesitan sacerdotes, templos, ofrendas obligatorias, estructuras de poder religioso? Por eso fue silenciado. No fue silenciado por ateos, fue silenciado por líderes religiosos que se sentían amenazados. Los fariseos lo acusaban de blasfemo. Los saduceos lo consideraban un peligro político. Los romanos lo veían como un posible revolucionario. Y finalmente, todos se unieron para eliminarlo. Pero antes de morir, Jesús dejó un legado, un grupo de discípulos que habían escuchado las enseñanzas completas, que habían visto los milagros, que habían sido testigos de su muerte y de su resurrección. Y esos discípulos comenzaron a escribir, a preservar, a transmitir. Pero no todos escribieron lo mismo, porque no todos habían recibido las mismas enseñanzas. Jesús tenía círculos de confianza, había enseñanzas públicas, y
y había enseñanzas privadas, profundas, místicas, reservadas para quienes estaban preparados. Y esas enseñanzas profundas fueron las que terminaron en los evangelios ocultos. Pero aquí la historia da un giro inesperado, porque en el siglo IV, cuando el emperador Constantino convirtió el cristianismo en la religión oficial del Imperio Romano, algo cambió radicalmente. El mensaje de Jesús fue institucionalizado, las enseñanzas místicas fueron consideradas peligrosas, los textos que revelaban demasiado fueron quemados, los líderes que no se alineaban con la doctrina oficial fueron declarados herejes, y así, lentamente, el Jesús histórico fue reemplazado por el Jesús institucional. El Jesús que desafiaba el poder fue convertido en un símbolo de obediencia. El Jesús que enseñaba el despertar interior fue convertido en el guardián de la culpa y el pecado. Pero la verdad nunca muere, solo se oculta, y ahora, 2000 años después, esos evangelios enterrados han resurgido, y con ellos una pregunta que ya no puede ser ignorada. ¿Y si todo lo que te enseñaron sobre Jesús fue solo una versión editada de la verdad? Espera un momento más, porque lo que viene a continuación es donde todo empieza a tener sentido. Hay algo que pocas personas saben, y que cambia completamente la forma en que entendemos a Jesús. Él hablaba dos idiomas espirituales. Uno era el idioma de las multitudes, parábolas sencillas, historias sobre semillas, viñedos, ovejas perdidas, relatos que cualquiera podía escuchar y comprender en la superficie. Pero el otro idioma era diferente, era el idioma de los misterios, de las verdades profundas, de las realidades espirituales que sólo pueden ser comprendidas cuando el corazón está preparado, y este segundo idioma está en los evangelios ocultos. En el Evangelio de Felipe, descubierto en Nag Hammadi, Jesús dice algo inquietante: la verdad no vino al mundo desnuda, sino en símbolos e imágenes. El mundo no puede recibirla de otra manera. ¿Qué significa esto? Significa que Jesús sabía que la mayoría de las personas no estaban listas para la verdad completa, que si revelaba todo abiertamente sería malinterpretado, rechazado, atacado. Por eso usaba parábolas públicamente, pero en privado, con sus discípulos más cercanos, hablaba claramente. Y aquí está una de las enseñanzas más profundas que nunca te contaron. Jesús enseñaba que el reino de Dios no es un lugar futuro al que vas después de morir. Es un estado de conciencia que puedes experimentar aquí y ahora. En el Evangelio de Tomás, un discípulo le pregunta a Jesús: ¿cuándo vendrá el reino? Y Jesús responde: el reino no vendrá con señales visibles, no dirán está aquí o está allá. El reino del Padre está extendido sobre la tierra, y los hombres no lo ven. Lee eso de nuevo: el reino ya está aquí, pero los hombres no lo ven. ¿Por qué no lo ven? Porque están dormidos espiritualmente, porque viven en la superficie, porque han olvidado quiénes son realmente. Y aquí Jesús revela algo aún más impactante. En el mismo Evangelio de Tomás dice: cuando hagan de los dos uno, y cuando hagan lo interior como lo exterior, y lo exterior como lo interior, y lo de arriba como lo de abajo, entonces entrarán en el reino. Esto no es un acertijo sin sentido, es una enseñanza profunda sobre la unificación de la conciencia. Jesús enseñaba que dentro de ti existe una división, una separación entre lo que crees que eres y lo que realmente eres, entre tu identidad falsa, el ego, el yo construido, y tu identidad verdadera, el ser eterno, la chispa divina, y el camino espiritual, según Jesús, consiste en integrar esas dos partes, en despertar a tu verdadera naturaleza. Cuando logras eso, el reino se revela, no como un lugar lejano, sino como una realidad presente. Pero aquí hay un detalle que casi nadie ha notado. Jesús también hablaba de niveles de despertar. No todos sus discípulos comprendían lo mismo, no todos estaban en el mismo nivel espiritual. En los evangelios canónicos se menciona que Jesús tenía 12 discípulos, pero también tenía un círculo más íntimo: Pedro, Santiago y Juan. Ellos fueron los únicos presentes en ciertos momentos clave, como la transfiguración en el monte. Pero había alguien más, alguien que los evangelios oficiales mencionan poco, pero que los evangelios ocultos colocan en el centro: María Magdalena. En el Evangelio de María, ella es descrita como la discípula que más comprendía las enseñanzas profundas de Jesús. Pedro, celoso, le dice: ¿acaso él habló con una mujer en secreto sin que nosotros supiéramos? ¿Tenemos que escucharla ahora a ella? Y Leví, Mateo, responde: si el Salvador la hizo digna, ¿quién eres tú para rechazarla?
El Salvador la conoce bien, por eso la amó más que a nosotros. ¿Por qué fue borrada María Magdalena de la narrativa oficial? Porque una mujer, siendo la principal discípula de Jesús, no encajaba en la estructura patriarcal que la Iglesia estaba construyendo. Pero en los evangelios ocultos su voz es clara, y lo que ella revela es extraordinario. Ella enseña que Jesús hablaba de visiones interiores, de ascensiones del alma, de encuentros místicos con la luz divina, enseñanzas que no eran dogmas, eran experiencias. Y aquí está el punto que lo cambia todo. Jesús no vino a crear una religión basada en creer cosas, vino a enseñar un camino de experiencia directa con lo divino. No se trata de creer en Jesús, se trata de seguir el camino que Jesús enseñó, un camino de transformación, de purificación, de despertar, un camino que no requiere intermediarios, que no depende de instituciones, que no puede ser controlado por hombres, y eso, claro, fue demasiado peligroso, porque una espiritualidad libre no puede ser gobernada, y por eso fue enterrada, pero ahora ha resurgido, y es en este punto donde todo empieza a tener sentido. Ahora viene la parte donde la fe se encuentra con los hechos, donde la espiritualidad se encuentra con la historia, donde las creencias son puestas a prueba por la evidencia, porque una cosa es decir creo en Jesús, y otra muy diferente es preguntar, ¿qué dice realmente la evidencia histórica sobre quién fue Jesús? Durante casi 2000 años, la única fuente de información sobre Jesús que la mayoría de las personas conocía eran los 4 evangelios canónicos: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Pero aquí está el problema. Esos 4 evangelios no fueron escritos por testigos oculares. Mateo, Marcos, Lucas y Juan no son los nombres de los autores originales, son nombres que fueron asignados a esos textos décadas después de que fueran escritos. Marcos, el evangelio más antiguo, fue escrito alrededor del año 70 de a.C., 40 años después de la muerte de Jesús. Mateo y Lucas fueron escritos entre el 80 y 90 de a.C. Juan, el más tardío, fue escrito alrededor del año 90-100 de Cristo. Ninguno de los autores conoció personalmente a Jesús. Todos escribieron basándose en tradiciones orales, en testimonios de segunda o tercera mano, en otros textos que ya circulaban. Entonces, ¿de dónde obtuvieron su información? Aquí es donde la investigación histórica moderna ha hecho descubrimientos fascinantes. Existe un documento que los eruditos llaman la fuente Q. Q viene de la palabra alemana Quelle, que significa fuente. La fuente Q es un texto perdido que probablemente contenía principalmente dichos de Jesús y que fue usado tanto por Mateo como por Lucas al escribir sus evangelios. ¿Cómo lo sabemos? Porque Mateo y Lucas comparten frases idénticas que no aparecen en Marcos. Eso significa que ambos estaban copiando de una fuente común, pero esa fuente desapareció, fue absorbida en los evangelios canónicos y luego dejó de circular, o tal vez no desapareció, porque cuando los eruditos comenzaron a estudiar el Evangelio de Tomás, descubierto en Nag Hammadi, encontraron algo sorprendente. Muchos de los dichos de Jesús en el Evangelio de Tomás son casi idénticos a los dichos que aparecen en la fuente Q. Y aquí está lo impactante. El Evangelio de Tomás podría ser tan antiguo o incluso más antiguo que los evangelios canónicos. Algunos eruditos lo fechan alrededor del año 50-60 de d.C. Eso lo colocaría apenas 20 años después de la muerte de Jesús, más cerca en el tiempo, más cercano a la fuente original, y sin embargo fue excluido del Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque no contenía narrativa de la resurrección física, no mencionaba milagros externos, no hablaba de la cruz como sacrificio expiatorio, solo contenía enseñanzas, palabras directas de Jesús, misterios del reino, llamados al despertar interior, y eso no encajaba con la teología que el Imperio Romano quería promover. Porque cuando Constantino legalizó el cristianismo en el año 313 de Montecristo con el Edicto de Milán, no lo hizo por espiritualidad, lo hizo por política. Roma necesitaba unidad, necesitaba una religión que consolidara el poder, que mantuviera el orden, que enseñara obediencia a la autoridad, y el Jesús místico de los evangelios ocultos no servía para eso. Así que en el Concilio de Nicea, en el año 325 d.C., los obispos se reunieron bajo la supervisión imperial y decidieron qué libros serían inspirados por Dios y cuáles no. No fue una decisión espiritual, fue una decisión política, y todos los textos que no se alineaban con la narrativa oficial fueron prohibidos.
Pero aquí hay algo aún más profundo que pocos mencionan. No solo censuraron textos, censuraron ideas. Una de las ideas que fue brutalmente suprimida fue la enseñanza de la reencarnación. Hoy, la mayoría de los cristianos creen que vives una sola vida y luego vas al cielo o al infierno para siempre. Pero en los primeros siglos del cristianismo, muchos creyentes, incluidos padres de la Iglesia como Orígenes, enseñaban la preexistencia del alma y la reencarnación. Orígenes, uno de los teólogos más importantes de los primeros 3 siglos, escribió extensamente sobre cómo el alma existía antes del nacimiento y cómo la vida presente es parte de un proceso de purificación y aprendizaje. Pero en el año 553 d.C., en el Segundo Concilio de Constantinopla, las enseñanzas de Orígenes fueron condenadas como heréticas. ¿Por qué? Porque la reencarnación quita el miedo. Si sabes que tu alma es eterna, que tienes múltiples oportunidades de aprender y crecer, que el infierno no es eterno sino un estado temporal de purificación, entonces ya no temes tanto, y una persona sin miedo es difícil de controlar, así que la reencarnación fue borrada, y en su lugar se impuso la doctrina del infierno eterno, un castigo infinito por errores finitos, una doctrina que genera miedo, culpa y dependencia de la institución religiosa para la salvación. Pero aquí está la verdad histórica que no puedes ignorar. Jesús nunca enseñó el infierno eterno. La palabra que se traduce como infierno en los evangelios es Gehenna, que era un basurero real en las afueras de Jerusalén donde se quemaba basura constantemente. Jesús usaba Gehenna como metáfora de destrucción, de desperdicio de la vida, de vivir espiritualmente muerto, pero nunca enseñó un lugar de tortura eterna donde Dios castiga a las personas para siempre. Eso fue añadido después, por teólogos, por concilios, por estructuras de poder. Y aquí es donde la investigación histórica se vuelve espiritualmente liberadora, porque cuando comienzas a separar lo que Jesús realmente enseñó de lo que la institución construyó alrededor de él, descubres un mensaje completamente diferente, un mensaje de amor incondicional, de transformación interior, de despertar a tu verdadera naturaleza divina, un mensaje que no te hace dependiente de sacerdotes o rituales o instituciones, un mensaje que te hace libre, y esa libertad, esa verdad, esa luz, es lo que siempre estuvo prohibido, pero la verdad va aún más lejos. Ahora llegamos al corazón de todo, a la pregunta que ha resonado a través de los siglos: ¿quién fue realmente Jesús? ¿Fue Dios encarnado? ¿Fue un profeta? ¿Fue un maestro iluminado? ¿Fue el Mesías prometido? La respuesta, según los evangelios ocultos, es todo eso y más, porque Jesús no encaja en una sola categoría, no puede ser reducido a una sola definición. Él era humano, completamente humano, sentía dolor, hambre, cansancio, lloraba, se frustraba, sufría, pero también era divino, completamente despierto a su naturaleza espiritual, conectado con el Padre de una manera que la mayoría de las personas nunca experimentan. Y aquí está la clave que los evangelios ocultos revelan. Jesús no vino a ser adorado, vino a ser imitado. En el Evangelio de Felipe se dice: Jesús los engañó a todos, porque no se mostró como realmente era, sino que se mostró de manera que pudiera ser visto, se mostró a los grandes como grande, se mostró a los pequeños como pequeño. Esto no significa que Jesús fuera un impostor, significa que él se adaptaba al nivel de conciencia de cada persona. A algunos les mostraba su humanidad, a otros les revelaba su divinidad, pero a sus discípulos más cercanos les enseñó algo aún más profundo. Ustedes también son hijos de Dios, ustedes también llevan la luz, ustedes también pueden despertar. Y aquí está una de las revelaciones más impactantes que pocas personas conocen. Jesús tenía hermanos, no en sentido simbólico, hermanos biológicos. Los evangelios canónicos lo mencionan brevemente. Marcos 6:3 dice: ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, José, Judas y Simón? ¿Y no están sus hermanas aquí con nosotros? Pero la tradición católica, para preservar la doctrina de la virginidad perpetua de María, ha insistido durante siglos en que esos eran primos o hermanos espirituales, pero el texto griego original usa la palabra adelfos, que significa literalmente hermano. Jesús tenía hermanos, y al menos uno de ellos, Santiago, se convirtió en el líder de la comunidad cristiana en Jerusalén después de la muerte de Jesús. De hecho, Santiago el Justo, hermano de Jesús, es mencionado incluso por el historiador judío Josefo, quien vivió en el siglo I.
Josefo escribe que Santiago fue ejecutado injustamente por orden del sumo sacerdote Anán en el año 62 de Cristo. Esto confirma que Jesús no era una figura mítica, era un hombre real, con una familia real, con hermanos que continuaron su legado. Pero aquí hay algo aún más profundo. Los evangelios ocultos sugieren que Jesús tuvo una relación especial con María Magdalena. No hablo de teorías de conspiración modernas, hablo de textos antiguos. En el Evangelio de Felipe se dice: la compañera del Salvador es María Magdalena. El Salvador la amaba más que a todos los discípulos, y la besaba en la boca frecuentemente. Ahora, antes de que esto se malinterprete, debemos entender el contexto cultural. En las comunidades gnósticas del cristianismo primitivo, el beso en la boca era un gesto de transmisión espiritual, un símbolo de compartir conocimiento divino, de respirar el mismo espíritu. Pero aún así, el texto deja claro que María Magdalena tenía una cercanía única con Jesús. Y esto no es sorprendente, porque en los evangelios canónicos, María Magdalena es la primera testigo de la resurrección. Es a ella a quien Jesús se aparece primero. Es ella quien lleva el mensaje a los demás discípulos. Ella es, literalmente, la apóstol de los apóstoles, pero fue silenciada, reducida, convertida en una pecadora arrepentida en la tradición posterior, aunque los evangelios nunca dicen que fuera prostituta. Esa idea fue inventada en el siglo VI por el Papa Gregorio I, quien confundió a María Magdalena con otra mujer mencionada en los evangelios. Y durante más de 1000 años esa mentira fue enseñada como verdad. Pero ahora sabemos la verdad. María Magdalena no era una pecadora insignificante, era una discípula prominente, una líder espiritual, una maestra en su propio derecho. Y su voz, preservada en los evangelios ocultos, revela enseñanzas profundas sobre la naturaleza del alma, la visión interior, el despertar espiritual. Enseñanzas que fueron censuradas porque una mujer no debía ser maestra en la estructura patriarcal que la Iglesia estaba construyendo. Pero aquí la historia da un giro aún más profundo, porque cuando investigas la identidad de Jesús desde una perspectiva histórica, te encuentras con algo inquietante. Hay largos periodos de la vida de Jesús sobre los que no sabemos absolutamente nada. Los evangelios canónicos solo mencionan su nacimiento, un episodio cuando tenía 12 años en el templo y luego silencio. Silencio total hasta que Jesús tiene 30 años y comienza su ministerio público. ¿Dónde estuvo durante esos 18 años? ¿Qué hizo? ¿Con quién estudió? Los evangelios no lo dicen, pero hay tradiciones antiguas, preservadas en textos apócrifos y en leyendas transmitidas en India, Tíbet y Persia, que sugieren algo extraordinario. Jesús viajó a Oriente. Textos como el Evangelio de Isa, Isa es el nombre de Jesús en árabe, afirman que Jesús estudió con maestros budistas en India y con sabios en Persia, que aprendió meditación, sanación, enseñanzas sobre la reencarnación, el karma, la iluminación, y que cuando regresó a Israel traía consigo una síntesis única, la espiritualidad mística de Oriente combinada con la tradición profética de Israel. Ahora, estos textos no están confirmados históricamente, son controvertidos, pero lo fascinante es que explican perfectamente muchas de las enseñanzas de Jesús que no tienen precedente en el judaísmo de su época, el énfasis en la transformación interior, la enseñanza del reino como un estado de conciencia, las sanaciones que parecen dominio sobre la energía vital, el silencio y la contemplación en el desierto. Todo esto tiene paralelos claros con las tradiciones místicas de Oriente. ¿Es posible que Jesús fuera un puente? ¿Un maestro universal que integraba lo mejor de todas las tradiciones espirituales? Los evangelios ocultos sugieren que sí, porque en esos textos Jesús no es presentado como el fundador de una religión exclusiva. Es presentado como un revelador de la verdad universal que reside en todas las almas despiertas. Y eso cambia todo. Entonces, ¿qué hacemos con toda esta información? ¿Qué significa para ti, hoy, en este momento, saber que Jesús fue más complejo, más profundo, más universal de lo que te enseñaron? Aquí está la verdad que necesitas escuchar. Este conocimiento no destruye tu fe, la libera, porque lo que los evangelios ocultos revelan no es un Jesús diferente, es un Jesús más completo, un Jesús que no solo murió por tus pecados, sino que también vivió para mostrarte cómo despertar. Un Jesús que no solo te salva desde afuera, sino que también te enseña a transformarte desde dentro.
y eso es profundamente relevante para el mundo actual, porque vivimos en una época de crisis espiritual masiva. Las instituciones religiosas están perdiendo credibilidad. Las personas se sienten desconectadas, vacías, buscando algo más profundo. Y muchas abandonan la fe porque la versión institucional del cristianismo ya no les habla. Pero aquí está el problema. No es que Jesús sea irrelevante, es que la versión editada de Jesús es irrelevante, la versión que te enseña a temer, la versión que te hace sentir culpable por ser humano, la versión que te dice que eres indigno, pecaminoso, separado de Dios. Esa no es la enseñanza de Jesús, es la enseñanza de estructuras de poder que se benefician de tu dependencia. Pero cuando regresas al Jesús original, al Jesús de los evangelios ocultos, al Jesús que enseñaba el despertar interior, todo cambia, porque ese Jesús te dice, tú eres luz, tú eres divino, tú puedes despertar, el reino está dentro de ti, y eso no te hace dependiente, te hace libre. Entonces, ¿cómo aplicas esto en tu vida? Primero, cuestiona todo lo que te han enseñado, no desde la rebeldía, sino desde la búsqueda sincera de la verdad. Pregunta, ¿esta enseñanza me acerca a Dios o me hace dependiente de hombres? ¿Esta doctrina me llena de amor o de miedo? ¿Esta práctica me transforma o solo me conforma? Segundo, busca la experiencia directa. Jesús no te pidió que creyeras en Él ciegamente, te invitó a seguir su camino. Prueba, medita, ora en silencio, entra en tu interior, busca el reino dentro de ti y observa qué sucede. Tercero, libérate de la culpa. Jesús nunca te condenó, nunca te hizo sentir indigno. Él vio tu luz, incluso cuando tú no la veías, y su mensaje no era, eres un pecador miserable. Su mensaje era, despierta, recuerda quién eres, regresa a tu verdadera naturaleza. Cuarto, reconecta con el misterio. La espiritualidad no es un conjunto de respuestas fijas, es una exploración continua. Permítete no saber, permítete dudar, permítete hacer preguntas, porque en el misterio es donde Dios habita. Y finalmente, vive el mensaje. No importa cuánto sepas si no vives en amor. No importa cuánto entiendas si no transformas tu carácter. Jesús no vino a llenarte de información, vino a transformarte en amor. Y ese es el verdadero cristianismo, no el de los concilios, no el de las instituciones, el cristianismo del corazón despierto. Y en este mundo fragmentado, herido, oscuro, esa luz es más necesaria que nunca. Pero para que esa luz brille en el mundo, primero debe encenderse en ti, y es allí, en ese espacio interior, donde comienza la verdadera revolución espiritual. Hay un momento en la vida de cada alma en que se enfrenta a una decisión, una encrucijada espiritual. Puedes seguir viviendo en la superficie, cumpliendo roles, repitiendo creencias heredadas, conformándote con una espiritualidad prestada, o puedes despertar, y despertar, en el sentido que Jesús enseñaba, no es un evento único. No es una conversión instantánea, es un proceso, una transformación gradual, un morir y renacer constante. Los evangelios ocultos hablan de esto con claridad. En el Evangelio de Tomás, Jesús dice, aquel que busque no debe dejar de buscar hasta que encuentre, y cuando encuentre se turbará, y cuando se turbe se asombrará, y reinará sobre todo. Mira esa secuencia. Primero buscas, porque algo dentro de ti sabe que hay más, que la versión superficial de la vida no es suficiente. Luego encuentras, pero no encuentras respuestas fáciles. Encuentras verdades inquietantes. Encuentras que todo lo que creías saber era solo la cáscara, y eso te turba, te desestabiliza, te saca de tu zona de confort. Pero si persistes, si no huyes del turbamiento, si te permites atravesar la crisis, entonces te asombras, porque detrás de la turbación hay una revelación, una luz, una comprensión que no viene de libros ni de maestros, sino de lo más profundo de tu propio ser. Y cuando esa luz se enciende, reinas, sobre todo, no en el sentido de dominar a otros, sino en el sentido de que ya nada externo tiene poder sobre ti, porque has encontrado el reino dentro, has despertado a tu verdadera naturaleza, has recordado quién eres, y eso, ese despertar, es lo que Jesús vino a enseñar. Pero aquí está la parte difícil. El despertar requiere muerte. Muerte del ego, muerte de la falsa identidad, muerte de las máscaras que has llevado toda tu vida, y nadie quiere morir, incluso si es solo el ego el que muere. Por eso Jesús hablaba de tomar tu cruz. No se refería solo a sufrir, se refería a estar dispuesto a morir a ti mismo para renacer en Dios, y ese proceso no es cómodo. Te enfrentarás a tus sombras, a tus miedos, a tus apegos, a tus ídolos internos.
te darás cuenta de cuánto de tu espiritualidad era solo teatro, solo performance social. Te verás tal como eres, sin filtros, y eso duele, pero del otro lado de ese dolor hay libertad, porque cuando mueres a la falsa identidad ya no te afecta lo que otros piensen de ti, ya no necesitas validación externa, ya no dependes de aprobación religiosa, ya no temes al juicio divino, porque has descubierto que Dios nunca te juzgó, solo te amó. Y ese amor incondicional, infinito, eterno, es lo que finalmente te transforma. Pero aquí está la pregunta que debes hacerte ahora. ¿Estás listo para despertar? No intelectualmente. Intelectualmente todos quieren despertar, sino realmente, en lo profundo, en lo íntimo. ¿Estás dispuesto a cuestionar todo lo que creías sagrado? ¿Estás dispuesto a soltar las seguridades cómodas de la religión institucional? ¿Estás dispuesto a caminar el camino solitario del que busca la verdad por encima de la aceptación social? Porque ese fue el camino de Jesús, y no fue fácil, no fue popular, no fue seguro, lo llevó a la cruz, pero también lo llevó a la resurrección. Y aquí está la promesa que los evangelios ocultos revelan: si estás dispuesto a morir como Él murió, también puedes renacer como Él renació, no en el sentido de resucitar físicamente después de 3 días, sino en el sentido de trascender la identificación con el cuerpo, con el ego, con la mortalidad, en el sentido de despertar a la conciencia inmortal que siempre has sido, y cuando eso sucede, ya no vives en miedo, vives en amor, ya no vives en separación, vives en unidad, ya no vives buscando el reino, vives desde el reino, y eso es lo que Jesús vino a mostrarte, no un camino de sumisión religiosa, sino un camino de liberación espiritual absoluta. Entonces aquí estamos, al final de este viaje, pero en realidad esto no es un final, es un comienzo, porque lo que has escuchado hoy no son solo datos históricos, no son solo teorías teológicas, es un llamado a regresar a la verdad original, a la enseñanza pura, al Jesús sin filtros institucionales, y ese regreso no lo haces leyendo más libros, lo haces viviendo diferente. Los evangelios ocultos no fueron escritos para ser estudiados académicamente, fueron escritos para ser vividos experiencialmente. Cada enseñanza es una puerta, una invitación a entrar en un estado de conciencia diferente. Cuando Jesús dice «Yo soy la luz del mundo», no está hablando solo de sí mismo, está hablando de la luz que Él despertó en sí mismo, y que tú también puedes despertar. Cuando dice «Yo soy el camino, la verdad y la vida», no está diciendo «solo yo soy especial», está diciendo «sígueme, haz lo que yo hago, conviértete en lo que yo soy». Y aquí está el mensaje profético final que necesitas escuchar. El cristianismo institucional está colapsando, pero el mensaje de Jesús está renaciendo. Las estructuras religiosas que ocultaron la verdad durante siglos están perdiendo su poder. Las personas están despertando, están haciendo preguntas, están buscando más allá de los dogmas. Y en este momento de la historia, los evangelios ocultos están resurgiendo no por casualidad, están resurgiendo porque es el tiempo de que la verdad sea restaurada, el tiempo de que el Jesús místico, el Jesús del despertar interior, el Jesús que enseñaba el reino dentro de ti, regrese, no en las nubes, no en un evento apocalíptico externo, sino en los corazones de aquellos que están dispuestos a verlo. Y tal vez tú eres uno de ellos. Tal vez por eso estás aquí, escuchando esto, en este momento exacto, porque tu alma sabe que hay algo más, que la versión superficial de la espiritualidad ya no es suficiente, y está lista para ir más profundo. Entonces, ¿qué harás ahora? ¿Volverás a la comodidad de las creencias heredadas o te atreverás a caminar el camino del despertar? Jesús no vino a darte respuestas fáciles, vino a mostrarte que tú también puedes convertirte en una respuesta viviente, que tú también puedes encarnar el amor, que tú también puedes despertar a la luz, que tú también puedes vivir desde el reino, y cuando lo hagas todo cambia. Tu vida se convierte en un testimonio, no de religión, sino de transformación, de amor incondicional, de compasión radical, de verdad viviente. Y ese testimonio, ese fuego interior encendido, es lo que el mundo necesita ahora. No más iglesias vacías, no más doctrinas muertas, no más espiritualidad de segunda mano, sino seres humanos despiertos, viviendo la enseñanza de Jesús desde el corazón. Y si tú te conviertes en uno de ellos, si tú despiertas, si tú vives en amor, entonces Jesús no habrá muerto en vano,
porque su mensaje habrá encontrado un hogar, no en una institución, sino en ti. Pausa larga. Música contemplativa. La pregunta con la que comenzamos era, ¿quién fue realmente Jesús? Y ahora sabes que la respuesta no cabe en una sola definición. Jesús fue un hombre, un maestro, un profeta, un místico, un revolucionario espiritual, pero sobre todo, Jesús fue un espejo que refleja lo que tú también puedes ser. Y ese reflejo, esa posibilidad, esa luz, nunca fue prohibida para siempre, solo estaba esperando el momento en que estuvieras listo para verla, y ese momento es ahora.